Hola a todos los que nos están viendo desde YouTube y distintas plataformas de Cómo es. Hoy nos encontramos con el representante supraestatal Mario Herrera. Un gusto. Humberto, ¿cómo estás? Muchas ¿Todo gracias bien? por abrirnos las puertas y por darnos esta entrevista. No, un gusto estar con usted y poder aquí conversar y explicarle un poco el trabajo que estamos desarrollando. ¿Quién es Mario Herrera? ¿Cómo llegó a ser representante supraestatal? ¿Qué manera, qué caminos lo llevaron a la política? Bueno, es mi primera incursión en la política activa. Prácticamente he estado trabajando, fueron 27 años en el sector privado, con experiencia en CAIN, con la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz. Fui gerente general de la Feria y Exposición. También gerenté durante casi 2 años y medio un canal a nivel nacional como era PAT. Y bueno, esta incursión en la política se debe a que creo que es importante y fue el momento de la decisión de estar desde adentro poder hacer este cambio que era necesario para nuestro país después de 20 años que han sido nefastos política y económicamente y socialmente para todo el desarrollo de Bolivia. Y ante la invitación de ser candidato a representante supraestatal, vi qué funciones se podían desarrollar, vi de qué se trataba y obviamente dije que este era el momento para hacerlo. Y ahí es cuando ya a fines del año pasado, luego de las elecciones nacionales, fui electo representante supraestatal por el departamento de Santa Cruz y ahora ya representando a Bolivia en el exterior. ¿Previamente había tenido alguna invitación a formar parte de la política o qué aspectos eran los que generaban reticencias hacia su persona frente a la política? No había resistencia, sino que no se había dado la oportunidad realmente de desarrollarla, no había tenido alguna invitación directa, sí, en algún momento, y hay que ser franco, me gustaba la política, desde el área gremial donde estaba en el sector privado trabajábamos mucho en el tema de proyectos de ley, decretos supremos, a nivel local también con la alcaldía y la gobernación, pero bueno, todo este proceso además se fue dando para que en este momento me inviten y acepte, porque sí creo que era importante hacerlo, el cambio de ciclo y además que es un tema que me gustaba mucho y creo que lo tenía como pendiente, por decirlo de alguna manera. Hay mucha gente que no conoce qué es un representante supraestatal. ¿Podría explicarlo? Bueno, como anécdota, antes de que me inviten tampoco conocía, eso vale la pena Muy decirlo. desconocido el cargo, ¿no? Claro, no era un cargo muy visible y creo que ahí es donde hay un error también de comunicación y de cómo se estaba enfocando quizá el trabajo en su momento de esta representación supraestatal. Es una función muy interesante para hacerlo más fácil quizás para la gente. Es un parlamentario que participa en todas aquellas entidades o parlamentos que Bolivia tiene presencia en el exterior, que son 5 actualmente. Entonces, de esa manera lo que hace es aplicar lo que llamemos diplomacia parlamentaria, pero en el efecto es poder traer recomendaciones normativas, poder hacer contactos, poder buscar temas además de proyectos y oportunidades para el país en el exterior, y eso es lo que estamos desarrollando actualmente en nuestro país. Entonces, es una función muy interesante de mucho contacto, pero sobre todo que tiene importancia en lo que viene a ser la integración regional en el comercio exterior del país, y ahí es donde tenemos que trabajar no solo coordinadamente con la misma Asamblea Legislativa Nacional, sino también con lo que viene a ser la Cancillería de nuestro país. ¿Qué fue lo que más lo entusiasmó y lo que más lo decepcionó al llegar al cargo de representante supraestatal? ¿Cuáles son sus esperanzas? Bueno, lo que más me entusiasmó es tener esa nueva función y tener oportunidades, buscar oportunidades para Bolivia, buscar oportunidades para nuestro departamento, para nuestra región. No me puedo olvidar que nuestra base, mi base es Santa Cruz, pero tengo que trabajar para todo el país. Creo que eso es lo importante, buscar generar oportunidades. Y en cuanto a la decepción, creo que por el momento no he tenido, quizá obviamente uno viene con otra hermenéutica, otro proceso de que son decisiones quizás mucho más rápidas, el sector público sí es más lento y eso también es una de las cosas que tenemos que trabajar en el mediano y largo plazo para que no sea tan lento esa burocracia que puede existir, pero sin embargo creo que en el conjunto estoy muy contento, estamos poco más de 4 meses desarrollando todas estas actividades y vamos a traer buenas cosas para el país y para la región. Es cierto que no todos los cupos departamentales de representantes supraestatales quedaron cubiertos, dado que, como se sabe, el PDC no rellenó todas las candidaturas perentorias para las elecciones y quedaron algunos cupos vacíos. ¿Qué pasa con esos cupos vacíos? ¿No se puede llegar a alguna forma de designación debido a que, bueno, el origen del cargo como tal es por voto popular, ¿no? Así es, bueno, efectivamente, para que la gente también lo entienda, por ley son 9 representantes supraestatales, 9 titulares, 9 alternos, son uno por departamento y van de la primera mayoría que fue votada en cada departamento.
En mi caso, yo fui por la Alianza Libre y en Santa Cruz ganó justamente la Alianza Libre en ese momento. ¿Qué es lo que ha pasado? Hoy por hoy somos solo 6 en vez de 9. ¿Por qué? Porque en Cochabamba, Sucre y Potosí, que ganó el PDC, no presentaron candidatos para este cargo. En este, lo que se quedó al final, y es por un tema normativo, no porque nosotros queramos, se quedan esas tres instancias, digamos, sin representante, y somos 6 los que actualmente estamos cumpliendo todos los roles en los diferentes parlamentos que Bolivia tiene presencia. Un poco de irresponsabilidad, ¿no? Frente Bueno, al tema de relleno de cargos. Ahí es difícil, ¿no? A veces, tanto como puede ser algo así, como también a veces la gente, ¿no? La gente es reticente, como bien decía, a veces a ocupar un cargo público y decir va a ser candidato a tal cosa, la gente evalúa mucho, entonces falta de gente que no quiere participar, pero creo que sí, obviamente a nivel general, lo que sí deberían hacer todos los partidos políticos y agrupaciones es tener en cada una de las instancias cargo. Hoy, por eso es que quizás esas 3 regiones no tienen representante supraestatal, pero nosotros estamos trabajando ya no solo a nivel regional, sino a nivel Bolivia, y vamos a colaborar para que esas regiones también se vean sus pedidos y sus solicitudes. ¿Y qué referencias tiene o qué opiniones tiene de pasados representantes supraestatales o cómo se manejó estas oficinas en anteriores gobiernos, ¿no? Bueno, es complicado decirlo, obviamente ahí el tema es que hay una política exterior en cual durante 20 años fue con amigos y tema ideológico, no por otro tipo de razones como era Cuba, Irán, Venezuela y otros países más que tenía el gobierno del MAS. Hoy por hoy con esa apertura al mundo creo que se da otra situación. Yo tengo, en el caso de Santa Cruz, también he tenido muy buenos contactos con el anterior, que era el diputado y actual diputado Carlos Arvin, que sí, él me brindó todos sus informes, todos los parlamentos en los que trabajaba, pero de los otros fue muy baja la información que tenemos el informe que ellos hacen anualmente, pero básicamente de que asistieron a los parlamentos, pero no realmente qué propuestas se trajeron al país, cómo se trabajó. Nosotros, ejemplo, hace un par de semanas atrás, trajimos las 83 recomendaciones normativas que tiene ya el Parlamento andino aprobadas a nivel regional desde el año 2014, que aquí la Cámara de Diputados no la conocía. Entonces, no había una fluidez de información, no habían actividades concretas que se estén desarrollando, que es lo que nosotros, y no solo mi persona, sino el equipo que estamos de representantes supraestatales, estamos cambiando, queremos profesionalizarlo, dar a comunicar, además, como estoy haciendo yo en este momento, de qué se trata y después, en el transcurso del tiempo, qué cosas concretas estamos pudiendo traer a nuestro país. ¿No hubo algún ocultamiento de documentos como en otras oficinas del Estado tras la transición? Bueno, como digo, quedó muy poco, casi nada. O sea, informes tal como están los archivos que han guardado los asesores que trabajan en la unidad, pero como tal, no, a lo que oigo que no había una información que diga estos fueron los proyectos que presentamos, nosotros trabajamos de esta manera, sino que fueron de asistencia prácticamente a los parlamentos, pero con una muy poca, casi nula efectividad en cuanto a los trabajos que se tienen que hacer. En la normativa se señala de que deben coadyuvar o deben ir de la mano con la política nacional a nivel internacional, comandada por la Cancillería naturalmente. ¿Qué pasaría en caso de que existan diferendos con la Cancillería? Por ejemplo, bueno, el presidente, el señor Rodrigo Paz, usted es de Libre. Por ejemplo, ¿puede haber algún diferendo dentro de la visión a nivel diplomático? ¿Y qué pasaría en caso de que usted tenga algún diferendo? ¿Puede a título personal o qué sucedería con su cargo en caso de ir en detrimento de la Cancillería? Bueno, ahí la misma ley establece que como representantes supraestatales tenemos que seguir la línea de política de comercio exterior que establezca el gobierno. En este caso sí creo que hay una coincidencia en cuanto a la política exterior que se quiere llevar a cabo. Habría que ver en su momento qué otras cosas podrían suceder en cuanto a tiempo o cosas que no se quieran realizar. Pero hoy por hoy, y lo hemos tenido ya reuniones, por ejemplo, justamente la semana pasada tuve reunión en la Cancillería para trabajar con el vicecanciller, justamente con canciller, también todo lo que son los temas supraestatales y además temas adicionales que vemos nosotros cuando vamos fuera del país. Ya hemos recibido la visita, por ejemplo, cuando hemos ido al Parlamento andino, de los residentes bolivianos en Colombia, que nos han dado a conocer todos los problemas que tenían también de la poca atención y nula atención que tenían de la Embajada de Bolivia en Colombia, y ese tipo de cosas las estamos retransmitiendo, porque si bien no es nuestra función, tenemos la función sí de la responsabilidad más que todo de retransmitir eso. Entonces aquí yo creo que lo importante es
primero es consensuar, veremos qué pasa en situación. Obviamente nosotros como representantes supraestatales lo que queremos es una Bolivia abierta al mundo, no una Bolivia cerrada al mundo como era anteriormente, y creo eso tampoco, más que un tema de partido político, va en una ideología de cómo queremos tener una Bolivia que realmente tenga inversiones, tenga comercio exterior abierto, podamos tener tratados, podamos tener integración, y creo que esa línea va en el mismo sentido en todos los que hoy por hoy estamos. Yo creo que lo que diferencia en su momento puede ser tiempos y algunas acciones que se tienen que llevar a cabo con mayor prisa. Claro, ¿no? Además están legitimados por el voto popular, ¿no es cierto? Así que Así no es. debería haber riesgo de No, riesgo, destitución. no creo que eso suceda. Yo creo que al final, como digo, uno igual tiene sí que quedar, y para eso uno es parte de esto, tiene que decir lo que uno piensa y lo que uno cree que es conveniente para el país. Al final, para eso estamos trabajando. No es un tema personal, sino lo que creemos que es importante, en este caso, para mi región, que es Santa Cruz, y también para Bolivia. ¿Y cómo ha sido coordinar o ayudar con el gobierno del presidente Paz, con el canciller Fernando Aramayo? ¿Cómo calificaría la política internacional de Bolivia desde la posesión del presidente Rodrigo Paz Pereira? Bueno, ahí en política exterior, por eso digo, más que un tema de partido, un tema de ideología, la misma que puedo compartir yo y mucha gente que es parte y no del gobierno. Creo que la apertura de Bolivia al mundo ha sido clave y se han dado señales muy importantes. Solo en el inicio, cuando asume Rodrigo Paz como presidente, tenemos la visita de muchos presidentes de la región, de países amigos, inclusive que por ahí no concordaban con la línea ideológica. Pero estuvo el presidente de Chile, el presidente de Paraguay, estuvo el presidente de Argentina, o sea, una visión más pragmática. Una visión más pragmática y más amplia de lo que tiene que ser Bolivia, no una visión ideológicamente cerrada y de que solamente se limitaba a países amigos, como era en el caso del gobierno. Además. Hoy por hoy, creo que esa apertura nos está ayudando. Como experiencia también lo digo, vamos a los parlamentos en el exterior y vemos cómo ven a Bolivia diferente, y no solamente por el presidente, sino también por cómo se están sucediendo algunas cosas en el país, y esa presencia creo que va a ser fundamental. Quisiéramos que las cosas sean mucho más rápidas. A mí también quisiera que hacer cosas mucho más rápidas, sin embargo, hay cosas que llevan más su tiempo, pero no por ir más rápido vamos a tener mejores resultados. Pero la política es más lenta, ¿no? A veces la política es más lenta, entonces uno se siente como que a veces con un poco de freno, pero bueno, es parte de, y lo que creemos sí que hay que seguir trabajando para que Bolivia en el exterior vuelva a ser creíble, vuelva a tener mayores oportunidades y vuelvan a creer los países en nosotros, y no solamente para que vengan, sino que también nosotros para salir. Nosotros para poder exportar tenemos que tener credibilidad de que nuestros productos van a llegar a tiempo, que son productos de buena calidad, y también para inversionistas que puedan venir acá. Claro, ¿no? Una visión mucho más pragmática de la diplomacia. Por ejemplo, el presidente Paz se reunió con Trump, se reunió después con Lula, sin importar los diferendos ideológicos, ¿no?, que pueda llegar a tener el presidente. Es que aquí lo que hay que trabajar es por Bolivia. O sea, es como decir, no podemos reunirnos con este, vamos a seguir lo mismo que hacía el MAS, que no se reunía porque eran de otra ideología. No, hoy lo que necesita Bolivia es salir de un proceso de crisis profunda que tenemos todavía, solo que la sentimos menos porque tenemos mayor esperanza, tenemos una expectativa mucho mayor, pero tenemos que salir de una crisis económica en la cual podamos justamente poder tener mayores oportunidades de producción en nuestro país, de fomentar el sector industrial, de traer inversiones, de poder exportar, y eso es lo que también estamos transmitiendo nosotros a los parlamentos que asistimos en el exterior. Se menciona también dentro de la normativa de que un miembro permanente de toda esta comisión de representantes supraestatales es el vicepresidente del Estado, ¿no? ¿Cómo es el trabajo del vicepresidente en estas funciones? Bueno, ahí se cumple básicamente con lo que es el reglamento, porque el reglamento lo que establece es que se crea una comisión permanente de supraestatales, que esa comisión permanente la preside el presidente nato de la Asamblea, que en este caso es el vicepresidente Lara. Participa el presidente de Senado, presidente de Diputados, los presidentes también de ambas comisiones de política exterior. Y con ellos tenemos por reglamento mínimo 2 veces al mes tener las reuniones para poder informar nosotros todo lo que hemos desarrollado. Aparte de eso, en cada asistencia a nuestro parlamento, cada uno de los parlamentarios supraestatales elaboramos un informe que es remitido al presidente de la Cámara de Diputados, de quien dependemos de alguna manera administrativamente, para comunicarle todos los pasos que se han desarrollado. Entonces, es una labor más de información. Tenemos el apoyo tanto de todas estas personas, y también destacar ahí con el presidente de Cámara de Diputados que hemos tenido un apoyo interno en la parte más administrativa, pero con todo el apoyo para poder seguir trabajando, porque ahí vale la pena mencionar.
podíamos asistir, pero asistíamos y teníamos deuda de aproximadamente 2 años de la participación a estos parlamentos. Tras que asumimos presidencia de Cámara de Diputados, a nuestros requerimientos y a nuestras reuniones que tuvimos y viendo la labor que podíamos cumplir, hicieron un esfuerzo y también se realizó el pago. Roberto Castro, ¿no? Roberto Castro, para poder cumplir con esas obligaciones que estaban pendientes. O sea, asistíamos, pero asistíamos en calidad de moroso. Así estaba en nuestro país. Eso era una herencia del anterior gobierno. Una herencia gobierno. del anterior gobierno y que hoy por hoy, gracias a ese apoyo de la Cámara de Diputados, hemos podido estar al día y asistir para poder hablar tranquilamente, como se dice, sin estar moroso. Usted ha ido a distintos parlamentos, ¿no? Por ejemplo, el de Mercosur, ¿no? ¿No es cierto? ¿Qué experiencia o qué nos puede contar alrededor de la participación de Bolivia en dicho congreso? Mira, hemos podido asistir a los diferentes y son diferentes instancias hasta por el trabajo que desarrollan. En el tema del Parlamento del Mercosur es una instancia que hoy por hoy tiene mucha importancia y preponderancia para nuestro país. ¿Por qué? Porque estamos en ese proceso de adhesión plena al acuerdo del Mercosur que hasta octubre del 2028. Entonces, al ir trabajando el área de Cancillería en todo lo que viene a ser la adhesión plena, nosotros como Parlasur, Parlamento del Mercosur, participamos en todo lo que son recomendaciones normativas regionales. No somos vinculantes, pero sí tenemos que ir adecuando normativa del Mercosur a nuestro país y eso es lo que estamos trayendo para Bolivia. Como decía, el Parlasur tiene también esa particularidad de que al estar conformado por todos los miembros justamente de este bloque regional, hay inclusive de diferentes ideologías en Argentina, en Brasil, porque obviamente son países más grandes que tienen bloques diferentes. Y eso creo que ha sido una experiencia enriquecedora porque en el debate, si bien hay diferencias entre los países, hay mucho respeto también en cada una de las posiciones de los parlamentarios. Y eso creo que es una de las experiencias en la parte, digámoslo así, democrática que ha sido importante de poder participar. Hemos estado justamente en la ciudad de Córdoba, que fue ahí, las próximas sesiones son en Montevideo y así nos reunimos una vez al mes para seguir avanzando en todo lo que es, no solamente en la sesión plenaria, sino también en las comisiones que ya también van trabajando de manera particular. Por ejemplo, ¿qué clase de normativa, qué clase de leyes tendremos que adecuar o modificar para poder finalmente estar en los cánones del Mercosur? Bueno, ahí son varias cosas. Ese es un tema que a veces hablamos solamente del acuerdo de complementación económica o de la integración económica del Mercosur como si fuera tema económico. Ahí entra logística, tenemos que ver listados de excepción de productos, arancel externo común, pero adicionalmente a eso hay temas que se deben ir aplicando en cuanto, por decir, a transporte, ¿ya? De que puede haber una libre circulación del transporte a nivel del bloque. Para temas de aduana, si bien hay que presentar igual documentación, no es que pasen los camiones libres, pero de hacer mucho más simplificada el ingreso a nuestro país. Y nosotros sabemos que ingresar o a veces salir de nuestro país por la frontera es bastante complicado. Esas son normativas regionales referidas, por ejemplo, al transporte, que se deben adecuar en todos los países para que los que tienen placa, llamémoslo así, de países miembros del Mercosur tengan una circulación más fluida. Lo mismo pasa en temas fronterizos para poder trabajar en lugares fronterizos también, de que haya la posibilidad de que pasen de una frontera a otra y puedan trabajar en un rango estimado en kilómetros. El tema de educación, por ejemplo, o sea, no solamente hablar de tema económico, habla de todos los temas que se pueden tratar a nivel bloque regional. ¿Y qué le podría decir a la gente que tiene susceptibilidad frente al Mercosur, ¿no? Porque incluso anteriormente el presidente Milei dijo que el peso de Brasil era absorbente dentro de la comunidad y hay personas que tienen esas susceptibilidades o ciertos miedos de una especie de invasión de mercado, que nuestros productos queden relegados. ¿Qué le puede decir a esas personas? Bueno, yo ahí creo que eso, como en todo, ¿no? Creo que ahí primera parte de base de negociación, porque sí hay que trabajar en ese proceso de adhesión plena y posterior a la adhesión plena total, en listados que de alguna manera, no quiero ocupar la palabra protejan porque no es proteger, sino que es de que le den un tiempo a nuestra industria de ser mucho más competitivo, de trabajar en temas de competitividad, que eso se va viendo con el tiempo. Lo importante es que yo creo que la integración no es irreversible, o sea, no podemos quedar aislados. Y quizás eso fue un problema de 20 años, porque si hubiéramos iniciado este proceso antes, no estaríamos rezagados como lo estamos hoy por hoy. Entonces, es un proceso que va de la mano porque no es solamente para lograr competitividad, no es solamente que produzcan mejor, sino también es generar temas de transporte, temas de carretera, o sea, todo ese tipo de cosas generan una competitividad.
Entonces, y eso es lo que vamos a tener que ir trabajando de manera conjunta y de la mano con el sector productivo, con los sectores industriales, para que no sientan esa posible afectación que pudiéramos tener. Hay personas que señalan la existencia de una especie de choque de intereses entre la comunidad andina y el Mercosur. ¿Qué se podría hacer al respecto o qué medidas o qué posición debería tomar Bolivia? Bueno, Bolivia yo creo que está siendo clara, ¿no? Va a ser parte de los dos bloques. No creo que haya un problema tanto de choque entre ambos, porque desde el punto de vista económico y también de los otros puntos de vista, creo que en la comunidad andina ya está más consolidada, tenemos nuestros aranceles. Ahí sí los productos son más complementarios que tengamos problemas de que sean competencia directa, llamémoslo así, y así lo va a seguir siendo. En el tema, para el otro lado, sí tenemos que trabajar, como lo mencionábamos anteriormente, en temas de competitividad, desarrollo del sector industrial, pero eso va de la mano de muchas cosas. O sea, siempre hemos venido hablando hace muchos años, por ejemplo, del sector productivo de Santa Cruz, que requiere todo este tema de biotecnología. Claro, ¿cómo vamos a entrar a competir si 3 o 4 veces más el rendimiento que tiene Brasil contra nosotros? Porque ellos sí ya ocupan biotecnología hace mucho tiempo. Claro. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que avanzar mucho más rápido para que nuestra industria y nuestro sector productivo pueda trabajar más tranquilo. Y desde el punto de vista, si bien llamémoslo así, político, son dos bloques que están trabajando cada uno por su lado. Pueden tener algún tipo de, no diría de diferencias, pero sí de posiciones que en algún momento puedan cruzarse, pero no le veo que sea algo que realmente lleve a que tengamos que ser parte de uno y no del otro, sino que hoy por hoy la integración va avanzando y tenemos que ser parte de los diferentes escenarios regionales que se nos pueda permitir. Se viene la cumbre del Parlamento Andino en Santa Cruz de la Sierra, ¿no es cierto? ¿Qué se espera conseguir con esta cumbre o qué objetivos tienen de primera mano? Claro, más que conseguir cosas, creo que lo importante ahí es haber podido conseguir, haber tenido la anuencia del Parlamento Andino y de los parlamentarios que forman parte de la mesa directiva, de poder traer una sesión del Parlamento a nuestro país. ¿Por qué? Porque para que puedan venir, conocer Bolivia, ver los cambios que se están sucediendo, creo que ese es el objetivo principal. Es una sesión que obviamente es una plenaria, que nosotros tenemos en nuestra agenda, tenemos cuáles son los temas a tratar, como si estuviéramos tratándolo en Bogotá, que es la sede, pero el inicio fue ese, traer a estos parlamentarios, son 20 parlamentarios del exterior, porque son 5 por país que son parte, más nosotros somos 25 los que formamos parte del Parlamento Andino, y mostrarles Bolivia, ¿no?, de los cambios que se están sucediendo, y vamos a aprovechar también ese momento de hacer contactos con autoridades locales, con autoridades nacionales, para que puedan de primera mano también tener mayor información. Eso será en mayo, del 20 al 22 de mayo de este año. Interesante. ¿Y cuáles son sus propuestas o sus proyectos para Santa Cruz? ¿Qué es lo que va a traer desarrollo a Santa Cruz, por ejemplo, desde su cargo? Mire, ahí nosotros estamos trabajando en varias cosas. Estamos trabajando especialmente hoy por hoy con las cosas que hemos podido descubriendo. Estamos trabajando con el área educativa, especialmente con universidades. El Parlamento Andino, para dar un ejemplo, tiene la red de universidades andinas, que no lo conocían nuestra universidad de acá. ¿Y eso qué es lo que genera? Genera la posibilidad de trabajar en temas de acreditación para el sector de educación, en trabajar en todo lo que le llaman movilidad, pero es el intercambio de estudiantes y de profesores de las universidades, poder trabajar además en un bloque de intercambio de conocimiento con esas universidades, y eso son algunas de las cosas que hemos ido descubriendo. A veces pensamos solamente en temas económicos, pero la educación es un pilar fundamental. Así de otra manera hemos ido trabajando, no trabajando, porque no se trabaja solo para Santa Cruz, se trabaja a nivel nacional, pero sí hay que traer y buscar, y lo vamos a hacer con contactos, que podamos buscar algún tipo de proyecto, algún tipo de oportunidad que se pueda generar para las gobernaciones o para las alcaldías. Existe también dentro del Parlamento Andino, y lo doy con ejemplo porque tiene actividades mucho más concretas, hay una red de autoridades territoriales que le llaman a nivel del Parlamento Andino. ¿Qué es lo que hacen ahí? Intercambiar lo que son buenas prácticas. Entonces nosotros traemos esa información, la ponemos a disposición de nuestras autoridades para que puedan participar de eso posteriormente y puedan generar esos nexos que al final son importantes, porque no solamente buenas prácticas. Cuando uno va a todos estos lados, lo que también puede buscar y conseguir son entidades, algunas organizaciones que puedan generar proyectos, ya sea de inversión, o como también generar proyectos de recursos que puedan ayudar a la alcaldía y a la gobernación. Y para finalizar, una última pregunta.
¿cómo quisiera ser recordado en este cargo? ¿Cuál quisiera que sea su legado o cómo quisiera quedar frente a toda esta administración o toda esta gestión que se viene? Bueno, una muy buena pregunta y ahí, antes de contestarte, quiero aprovechar de decirlo. O sea, cuando yo tomé la decisión de pasar a este lado político no fue por un cargo de 5 años, entonces iba a ir mi respuesta. La idea es poder seguir en esto más adelante, entonces quiero que este sea un cargo a nivel nacional, que de un representante supraestatal que trabajó por el país, que trajo la propuesta, que trajo cosas efectivas que se pueden hacer. Y para mi región, no olvidarme que esa es mi base. Yo me debo a Santa Cruz, soy de Santa Cruz y quiero seguir trabajando para Santa Cruz por más adelante. Entonces, buscar poder trabajar justamente, en este caso, como decía, con el sector educativo, con la gobernación, con la alcaldía, de poder traer y generar proyectos, poder traerles oportunidades que se pueden presentar, que yo esté atento afuera, de poder decir, esto le sirve a la gobernación, genero el contacto. Y ese contacto que realmente se lleve a cabo. Muchas gracias, estimado Gracias, Mario. Humberto. Un gusto. Gracias por concedernos la Estamos a la entrevista orden. y conmigo hasta una próxima ocasión.